Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito a que ahora vayas, busques tu Biblia y vengas para que estudiemos juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelarnos hoy a nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 6 de la escuela sabática titulada Confianza solo en Cristo. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te invito a que puedas dejarlo en los comentarios. Ahora donde te encuentres, te pido que cierres los ojos para que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por este día y este bello momento que nos permites tener para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer con las necesidades de cada persona que oye estos videos, Señor, que también puedas abrir nuestra mente para poder comprender un poco más acerca de tu carácter, Señor, hasta que podamos ser más semejantes a ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, y a tu Espíritu Santo para que nos guíe. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, conforme nos acercamos al fin de los tiempos, nos vamos dando cuenta de lo que hay en el corazón. Cada día la vida es más inestable. Vemos alrededor de nosotros problemas geopolíticos, sociales, económicos, que van en aumento y la Biblia afirma que las cosas solo van a seguir de mal en peor, cada día más difícil. Todo esto conforme avanzamos al último acto de la historia de este mundo. En medio de todo el caos surge esta pregunta en la cual deberíamos estar realizándola a nosotros mismos cada día y es la siguiente. ¿En dónde está puesta nuestra confianza? El ser humano piensa que puede arreglar todos los problemas por sí mismo con sus avances en la ciencia, con su medicina. Esto lo hacen y bueno, muchas veces esto ayuda a muchas personas, pero también evita las temidas consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y esto lo que hace es que no nos permite cambiar nuestros hábitos. Y esto abre la puerta para hacer lo malo indefinidamente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si erradicaran la diabetes? La diabetes es una enfermedad derivada de un mal estilo de vida. Y a duras penas, un diabético cambia su estilo de vida aunque estuviera delante de la muerte. Ahora, viendo las cosas desde el plano espiritual, podríamos preguntarnos, ¿y qué tiene esto que ver con la Biblia? Pero la verdad es que la autosuficiencia es algo que puede afectarnos no solo física y mentalmente, sino también en nuestro campo espiritual. Mas cuando nos afecta espiritualmente, es casi imperceptible para nosotros. Ya en los tiempos de Jesús, los mismos dirigentes judíos llevaban consigo un aire de autosuficiencia. Consideraban que ellos podían ganar el favor de Dios por medio de las cosas que hacían y su aparente vida piadosa. Aún en los tiempos de Pablo, este confrontó a aquellos que insistían en que las obras podían traer algún beneficio para el cristiano por sí solas y de esta manera contribuir para su propia salvación. Y en lo que parece una despedida para culminar la carta de Filipenses que hemos estado estudiando durante estas semanas, todo toma un giro en otra dirección, hacia estos temas. Y vamos a leerlo. En Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos dice: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo comienza y termina estos 3 versículos poniendo las cosas en el lugar en donde deben estar. En la primera lección estuvimos estudiando acerca de la fuente de la cual Pablo sacaba sus fuerzas para alabar a Dios, con las más grandes dificultades y con los mejores fines,
o sea, para la salvación de las almas, y nos insta a que nuestra fuente de regocijo y confianza esté en Cristo. Y sitúa 3 advertencias acerca de aquellos que tergiversan la palabra de Dios para su propia perdición. Podemos encontrar referencia en la Biblia al uso de estas palabras. Por ejemplo, el rey David utiliza la palabra perro para describir a los malignos en Salmos capítulo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. También los que son de la mutilación identifican a un grupo que estaba dando enseñanzas contrarias a lo que decidiera el concilio apostólico, que se encuentra en Hechos capítulo 15. Y vamos a ver quiénes son estos. En Hechos capítulo 15:5 nos habla acerca de cómo comenzó esta situación. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y en los versículos 28 y 29 se nos enseña que por medio del Espíritu se acordó que esto no era necesario. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis y pasadlo bien. Lo curioso es que este grupo venía de la secta de los fariseos que habían creído en Jesús, los cuales en un principio pensaban que sus obras aportaban para su salvación. Estos de la misma manera pueden ser identificados como malos obreros porque llevaban una enseñanza que no estaba conforme al Espíritu, y ya lo pudimos verificar una vez más. Más, Pablo propone que la cura contra las falsas enseñanzas y la mejor actitud para esparcir el Evangelio es regocijándose en el Señor. Así nos lo describe la tía Elena en Dios nos cuida, página 332. Doquiera vayamos, debemos llevar una atmósfera de esperanza y gozo cristianos. Entonces quienes están separados de Cristo verán atractivo en la religión que profesamos. Los incrédulos verán la consistencia de nuestra fe. Necesitamos conocer más acerca de la plenitud en la bendita esperanza. Si constantemente nos estamos regocijando en la esperanza, seremos capaces de hablar palabras de estímulo a las personas con quienes nos encontramos. Pero aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos regocijarnos en el Señor siempre? ¿Qué debemos hacer para gloriarnos en Cristo Jesús? Bueno, todo comienza cuando consideramos hacia dónde están dirigidos nuestros más profundos afectos. La tía Elena escribió en Recibiréis Poder, página 62. Cuando el transgresor sabe que por causa de la maldición del pecado el Salvador murió por él, al reflexionar en ese acto piadoso, el amor despierta en su corazón. El pecador ama a Cristo, porque Cristo lo amó primero. La esencia de la ley es el amor. El Espíritu de Dios obra en el corazón del creyente con el fin de capacitarlo para que haga avances de un nivel de obediencia a otro más alto, de una fortaleza a otra más fuerte, y para que ascienda de gracia en gracia en Cristo Jesús. Es por medio de la contemplación de la obra de Cristo y su obra redentora que podemos conseguir las fuerzas necesarias para hacer frente a las falsas doctrinas. El Espíritu Santo nos lleva por el camino de la obediencia y nos despoja a nosotros mismos de nosotros, de manera que podamos darle paso a las obras de Cristo en nuestra vida. De esta manera, escribe la tía Elena en Dios nos cuida, página 52. El Señor Jesús es nuestra fortaleza y felicidad. Es el gran depósito del cual los hombres pueden sacar fortaleza en cualquier situación. Al analizarlo, al hablar con Él, nos ponemos en mejores condiciones de contemplarlo. Al apropiarnos de su gracia y recibir las bendiciones que nos prodiga, tenemos algo poderoso con lo que podemos ayudar a los demás. Llenos de gratitud, transmitimos a los demás las bendiciones que se nos dieron gratuitamente.
Al recibir e impartir de esa manera, crecemos en gracia, y un constante himno de alabanza y gratitud fluye de nuestros labios. El dulce espíritu de Jesús enciende el reconocimiento en nuestro corazón, y el alma adquiere elevado sentido de seguridad. La infalible e inagotable justicia de Cristo se convierte en nuestra justicia por la fe. Pablo habla de esto como la experiencia cristiana, y lo describe como un antes y un después de conocer a Cristo, y da un ejemplo con su propia vida. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En ocasiones tendemos a decir o pensar que hay mucha gente buena en este mundo, pero la verdad es que cuanto más bueno pensamos que somos, más alejados estamos de la verdad acerca de nosotros mismos. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, la confianza en la bondad y la justicia propia es un acto de apropiación de la bondad de Dios. Nada bueno sale de nosotros, porque nuestras mejores obras son como dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Los fariseos en los tiempos de Jesús se jactaban de la misma manera que Pablo en su justicia propia. Y Jesús dijo de ellos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestras justicias no fueren mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos tener una justicia mayor que ellos? Pablo lo descubrió en Cristo y lo aceptó por la fe, quitándose a sí mismo como el centro de su vida y colocando a Cristo en este lugar, renunció a todo lo que pensaba que lo hacía grande. Se hizo pequeño y oculto en Dios. Por medio de Cristo llegó a ser el apóstol más prolífero de todos, tanto que aún hoy somos influenciados por la obra que Dios hizo en el mundo por medio de Pablo. La tía Elena escribió en Dios nos cuida, página 332. Si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos de nosotros, tendríamos mucho más de su presencia. Si permanecemos en Él, seremos tan llenos de paz, fe y valor y tendremos tan victoriosas experiencias para relatar cuando vengamos a las reuniones que otros serán refrescados por nuestro testimonio claro y decidido por Jesús. Estos preciosos reconocimientos de alabanza a la gloria de su gracia, cuando son presentados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. A esto se le llama justificación por la fe. Y se trata de enfocar nuestra vista en lo que verdaderamente importa. Aquellas cosas que nosotros pensamos que nos hacen valiosos son justamente las que nos alejan de Dios. Nuestro valor no viene porque nosotros hayamos hecho algo o porque nosotros tengamos alguna capacidad de alguna cosa, sino viene puramente por lo que Dios ha hecho por nosotros. En una de las discusiones que tuvo Jesús con los fariseos, y que está registrada en el capítulo 9 de Juan, Jesús le regresó la vista a un ciego de nacimiento, al cual expulsaron del templo, y aquel ciego, siendo hallado por Jesús, reconoció a Jesús como el Cristo. Sin embargo, los fariseos, que estaban cegados por su orgullo, no reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Y de esta manera Jesús les dice las siguientes palabras que encontramos en Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús,
Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuanto más nos enorgullecemos de nosotros mismos, menos podemos ver nuestra necesidad de Cristo como nuestro Salvador. Por eso Dios dice en Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso mucho de la comunidad cristiana en el mundo no representa verdaderamente a Cristo, porque estamos más ofuscados en que nos vean a nosotros que aquel que nos salvó. Así el servicio que damos en la iglesia queda contaminado por la semilla del orgullo, y podemos guiar a otros a la perdición, en lugar de la salvación. La tía Elena escribe acerca de esto en Cada Día con Dios, página 326. En mucho del servicio que supuestamente se hace para el Señor, se manifiesta la emulación y la exaltación propia. Dios aborrece la hipocresía. Cuando los hombres y las mujeres reciben el bautismo del Espíritu Santo, confiesan sus pecados y se les concede perdón, que significa justificación. Pero la sabiduría de los seres que no se han arrepentido, que no se han humillado, no es digna de confianza porque son ciegos con respecto al significado de la justicia y la santificación que se obtiene por medio de la verdad. Cuando se despoje a los hombres de su justicia propia, verán su pobreza espiritual. Entonces se aproximarán a ese estado de bondad fraternal que pondrá de manifiesto que están en simpatía con Cristo. Podrán apreciar el carácter elevado de la obra de las misiones cristianas. Este es el enfoque al que quería llegar Pablo en sus cartas, a que por medio del Espíritu Santo la obra transformadora nos lleva a Cristo, de manera que, en palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo cual tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esta es la nueva vida de la cual habla Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es que Dios predestinó a todo el mundo para que fuese salvo, por cuanto Cristo murió por todos. Así dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque Cristo no vino a condenar, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, no todos aceptaron la justicia de Cristo, porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero a nosotros, los que le recibimos, dio Dios a Jesús para que Él fuese nuestra justicia, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De manera que morimos por medio del bautismo su muerte, para que podamos vivir su vida. Entonces, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la fe de Jesús. Y cuando Jesús venga, lo recibirán los santos, como escribió Juan en Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos no guardan los mandamientos como su obra propia, sino que lo hacen viviendo en Cristo.
y como resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos. Por eso Pablo deseaba una sola cosa: conocer más a Jesús. Él escribió en el versículo central de esta semana, que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nosotros también, si vivimos cada día buscando conocer más de Cristo, Dios se encargará a prepararnos para estar junto a Él. Como escribió la tía Elena en Maranata, el Señor viene, página 79. Cristo es una perfecta revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice Él. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Solo si conocemos a Cristo podremos conocer a Dios. Y a medida que lo contemplemos, seremos transformados a su imagen, preparados para salir a su encuentro cuando venga. Esto hacía Pablo cada día. Él no creía que ya lo había alcanzado ni pensaba que era perfecto. Sus cartas él no las escribía debido a que él tenía un sentimiento de justicia propia o que pensaba que era superior, que necesitaba instruir a los demás, ¿verdad? Porque eran inferiores a él, sino que escribe para que nosotros todos podamos crecer juntos de manera espiritual y podamos gozar juntos de la justicia que es en Jesús. Y de esta manera nos exhorta en Filipenses capítulo 12, versículo 15. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pablo vivía esto, teniendo la esperanza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ahora, para terminar, me gustaría hacerlo con esta cita de la tía Elena que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, página 358. El que desea adquirir un carácter fuerte y armonioso, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe dar todo y hacer todo por Cristo, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Diariamente debe aprender el significado de la entrega propia. Debe estudiar la palabra de Dios, aprendiendo su significado y obedeciendo sus preceptos. Así puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día tras día, Dios trabaja con él, perfeccionando el carácter que resistirá el tiempo de la prueba final. Y día tras día, el creyente está efectuando ante los hombres y ángeles un experimento sublime, el cual demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. ¿Estás preparándote cada día? ¿Estamos poniendo nuestra vida en las manos de Dios, de tal manera que Él pueda transformarnos a la semejanza de Cristo? No queda mucho tiempo, y es solo por medio de Cristo que podremos culminar la obra que nos ha dejado antes de que venga. Es solo por medio de Él que vamos a soportar las grandes dificultades que nos aguardan para ese tiempo. Y es solo por su gracia que podremos estar con Él aquel día cuando suene la trompeta. Es mi oración que el Señor pueda ayudarme a estar allí. Y no solo a mí, sino a todos los que hemos creído en Él. Y eso también te incluye a ti. El Señor te bendiga.